Hola, muy buenas. Aquí estamos y nada. La semana pasada, en el vídeo anterior, iniciamos nuestro recorrido por la música del siglo XVIII y ahora vamos a seguir. Mirad, ya creo que estuvimos explicándolo en clase y si no, pues ahora os lo recuerdo. La música del XVIII la hemos abordado entre dos cursos. El año pasado ya estuvimos viendo los últimos temas, autores y géneros que se practicaban en el siglo XVIII y en este curso pues empezamos también con este mismo siglo. Estuvimos explicando que, eso sí lo explicamos seguro en el vídeo anterior, que tradicionalmente se dividía el siglo en el año de 1750 y así se marcaba como dos periodos, la primera mitad del siglo, a la que se calificaba como barroco, y la segunda mitad que se calificaba como clasicismo. Esto es una división que ya no está en uso, que no vamos a utilizar, porque en realidad lo que vemos en el siglo XVIII es la transición entre dos realidades musicales distintas. Insistíamos en el vídeo anterior que el siglo XVIII era un siglo de transición. Era la transición entre la vida musical del siglo XVII y la vida musical del siglo XIX, es decir, entre la vida musical de la Edad Moderna y la vida musical de la Edad Contemporánea. Bien, eso pasa también con los géneros musicales. En el mundo musical del 18 se practican determinados géneros que proceden de la música del 17 y que van a tener una interesante y larga vida en el siglo XVIII. Por ejemplo, no lo sé, las sonatas en trío, las sonatas para dos violines y bajo continuo, se empiezan a componer en el siglo XVII y se continúan componiendo en el siglo XVIII hasta que desaparecen. En cambio, hay otros géneros que nacen en el siglo XVIII y se prolongan hacia el XIX y hacia el XX, que son los géneros musicales propios del mundo contemporáneo. Por ejemplo, el cuarteto de cuerda. Las obras para dos violines, viola y violonchelo. Esto no había en el XVII, surge en el XVIII y esto se continúa. Así que estamos como en un territorio donde se mezclan determinadas prácticas musicales que mueren en él y otras que nacen, pero que estas prácticas se solapan. No hay una división cronológica clara entre una práctica y otra, de decir esto es antes del 1750 y esto es después, sino al contrario, todo esto se va solapando. Una de las, digamos, novedades musicales del siglo XVIII es la llamada ópera bufa, y es lo que va a ocuparnos en la clase de hoy. Pero antes de hablar de la ópera bufa y de las características que tiene, si me permitís, vamos a referirnos a dónde se escuchaban las músicas en el siglo XVIII, ¿no? Vosotros imagináis que viajáis, ahora que no se puede viajar a ningún sitio, lo mejor es viajar con la imaginación, con los libros, con las películas, y esto os lo recomiendo mucho, yo lo hago con frecuencia. Y imaginad que viajáis al Madrid del siglo XVIII. Aquí hay una ilustración, este cuadro, esta es la calle de Alcalá, fíjate, lo que ha cambiado en el tiempo. Y esto es de principios del 18, un poco la configuración que tenía la ciudad antes de la gran transformación del reinado de Carlos III. Bien, pues si nosotros llegamos al Madrid del siglo XVIII, o a la Viena, o a París, ¿dónde podemos escuchar música? ¿Cuáles son los espacios en los que la música está más presente? Por supuesto, en la iglesia. La iglesia desde tiempo inmemorial ha utilizado la música para acompañar su liturgia. El que ahora la iglesia sea, por lo general, un espacio en el que las prácticas musicales dejen mucho que desear, no quiere decir que lo haya sido siempre, bien al contrario. En la iglesia se han escuchado grandes, intensas e importantes contribuciones musicales para solemnizar la liturgia. Así que podemos escuchar música en la iglesia, podemos escuchar música en el teatro y luego podemos escuchar música en las salas y salones, ¿no? Hoy vamos a hacer alguna referencia al tipo de música y las circunstancias que se escuchaban en la iglesia, sobre todo en el teatro. La iglesia pasaremos un poco por encima y la semana que viene nos centraremos en esas prácticas musicales de las salas de concierto y salones que son una novedad evidente en el siglo XVIII, ¿no?
Pero bueno, vamos a la iglesia y el teatro. Empecemos por la iglesia. La iglesia fue en el 18, como había sido siempre, la fuente principal de trabajo de los músicos. Es decir, la mayor parte de los músicos en el siglo XVIII trabajaban para la iglesia. Y no solamente fue una fuente de trabajo, sino también una fuente de formación. Los músicos que se iban a dedicar profesionalmente a este oficio solían adquirir los conocimientos en el medio eclesiástico. Ya sabéis cómo estas cuestiones funcionaban en el seno de la iglesia. Las iglesias contaban con capillas musicales. Ya estuvimos hablando cómo se articulaban las capillas el año pasado, que tenían digamos, como jefe a un compositor, pero que además era como el director musical y el profesor principal de ese grupo, que era el maestro de capilla, en el que había un grupo muy notable de cantantes y también de instrumentistas. Y entre los cantantes, pues siempre había un grupito de niños, porque como estaba prohibido que las mujeres interviniesen en la interpretación musical en el templo, excepto en lugares en los que no solo había mujeres. Por ejemplo, las mujeres sí cantaban en los monasterios femeninos, pues porque era preferible que cantasen las mujeres a que entrase algún hombre que pudiese, digamos, poner en duda la virtud que allí reinaba, ¿no? Pero bueno, en las iglesias en general solo cantaban hombres. Por lo tanto, las voces agudas debían desempeñarlas o bien castrados, pero eso era muy caro y solamente se lo podían permitir las iglesias más ricas, o bien niños. De modo que siempre había un grupo de niños, a veces un grupo extenso de niños en las capillas importantes que trabajaban en estas iglesias. Los niños estaban a cargo del maestro de capilla, pero si la capilla en cuestión era muy rica, pues solía haber como un colegio donde estos niños residían y donde recibían su formación. A veces por parte del maestro de capilla, a veces por algunos maestros subalternos. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando Bach y su actividad musical en Leipzig, recordad que él era el responsable de dar la formación musical y de dar las clases de latín a los niños de la escuela de Santo Tomás, que eran los que cantaban en las celebraciones religiosas de la ciudad de Leipzig. Por cierto, en la ilustración aparece la iglesia de Santo Tomás y la iglesia de San Nicolás, que eran las dos iglesias principales de aquella ciudad. Por ejemplo, en la Capilla Real de Madrid había un colegio específico que estaba en la calle Leganitos, que era el Real Colegio de Niños Cantorcicos, donde daba clase el maestro de capilla, o en el 18 se encargaba de estas cuestiones muchas veces el llamado vicemaestro de capilla, donde se derivaban las cuestiones docentes que a los maestros les parecían muy pesadas y no les interesaban. Yo eso no lo comprendo, porque dar clases es lo mejor que hay, pero se ve que a los maestros de capilla, los artistas, no piensan lo mismo que yo, que soy un pobre docente. Permitidme que haga un pequeño paréntesis sobre cuestiones de educación musical. Hemos dicho, y es verdad, que en el 18 la mayor parte de los músicos aprendían su oficio en la iglesia. Pero también hay un número notable de músicos que lo aprendían en el seno de su familia. Ya sabéis que el oficio de músico en esta época tenía un cierto carácter gremial. Es decir, los padres músicos enseñaban el oficio a sus hijos, que lo continuaban. De ahí esas grandes sagas de músicos con el mismo apellido, como por ejemplo la familia Bach, o por ejemplo la familia Couperin, o por ejemplo la familia Scarlatti. Como veis, estos grandes nombres de la música procedían de estirpes en las que se iban transmitiendo la formación musical de padres a hijos. En el caso de Bach, como digo, padre Scarlatti, es en el caso, en cierto modo, también de Vivaldi, que su padre era violinista, por supuesto el caso de Mozart. Digamos que aunque la mayor parte de los músicos aprendían en la iglesia, hay otros que aprendían en casa, y como estoy citando, pues muchos son los autores de élite, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Haydn estudió en la iglesia. O en el caso de Beethoven, que ya hablaremos, pues bueno, él se formó en el seno de una capilla, aunque, digamos, lo familiar y lo institucional en ese caso estaban poco delimitados. Bien, tengo también que decir
porque esto nos va a servir para cosas que explicaremos más adelante, que en el 18 existían también en Italia, en algunas ciudades italianas, y concretamente en 2 ciudades italianas, unas instituciones que nos suenan mucho, que son los conservatorios, ¿no? Lo que ocurre es que los conservatorios italianos del 18 se parecen poco a los conservatorios de ahora. Conservatorio, en su acepción primera, era un término que se utilizaba en determinadas ciudades italianas como sinónimo de orfanato, ¿eh? Eso de conservar no es conservar la música, conservar el arte o una tradición artística, sino que originalmente era conservar a niños que, porque sus padres habían fallecido o que sus padres no se hacían cargo de ellos, pues estaban en peligro de llevar una mala vida, ¿no? Entonces, en estos orfanatos, además de cuidar a los niños, se les proporcionaba una formación que les permitiese ganarse la vida cuando se hiciesen adultos. En los orfanatos de toda Europa, me refiero. Pero hay 2 ciudades italianas, que son Nápoles y Venecia, en las que la actividad musical y la actividad operística era especialmente brillante, y en algunos de estos orfanatos pensaron que sería una buena opción enseñar música a los niños para que se convirtiesen en músicos profesionales en su vida adulta. De modo que algunos de estos orfanatos, ospedale, que llamaban en Venecia, o conservatori, que llamaban en Nápoles, se especializaron en la formación musical de sus internos. Y empezaron a salir de esos conservatorios, de esos hospedales, de esos orfanatos, pues nombres que se convirtieron en relevantes en la escena musical europea. Y eso permitió que el prestigio de estos centros aumentase, y en el siglo XVIII algunos de estos centros admitían alumnos externos. Es decir, que además de los que estaban viviendo allí dentro como recogidos, pues ciertos jóvenes de capacidades musicales extraordinarias eran enviados por sus patrones, generalmente eran sirvientes de algunas casas nobiliarias, que por sus habilidades musicales eran enviados a los conservatorios para recibir clases de sus maestros. Pero esos conservatorios italianos en el 18 no tenían nada que ver en su organización ni en su forma de actuar en los actuales. Estoy haciendo un paréntesis muy largo, pero yo creo que es interesante porque luego explicaremos cuando el modelo de conservatorio se moderniza un poco más adelante. Mirad, un compositor que estuvo ligado al mundo de los conservatori, de los ospedale, y es bien conocido por esto, es Vivaldi. Vivaldi fue maestro de violín y responsable musical del Ospedale della Pietà, que era un conservatorio veneciano, que tenía la característica de que ese orfanato concretamente era un orfanato femenino, por lo que todas las internas eran chicas y toda la digamos, la formación, las alumnas que tuvo Vivaldi en este centro eran todas chicas, ¿no? Es interesante porque Vivaldi fue contratado como en varias ocasiones como profesor de violín, ya que los profesores externos solo se contrataban cuando se quería que las alumnas aprendiesen un instrumento nuevo o mejorasen el nivel de un determinado instrumento. Quiero decir, por regla general, eran las propias alumnas mayores las que enseñaban a las pequeñas, y se pretendía prescindir de maestros externos. Pero si ocurría en algún momento que el nivel de violín, por el caso de Vivaldi, su instrumento, no era muy bueno, pues se contrataba a un profesor externo que durante un tiempo daba clases y luego se le echaba cuando las alumnas ya se manejaban por ellas solas. Espero que este sistema no llegue a oídos de las autoridades educativas y perdamos nuestros oficios de forma intermitente. En fin, es un mundo muy apasionante este de los conservatorios, muy extraño, y ya si no hablamos un poco más en clase de este asunto. Bien. Bueno, de modo, a lo que estábamos, espacios musicales del 18, uno la iglesia. El otro espacio musical del que vamos a hablar hoy, y vamos a centrarnos hoy, es el teatro. Si la iglesia fue la principal fuente, como hemos dicho, de trabajo y de formación de los músicos, el teatro es el espacio en el que la música brillaba más.
donde la música, digamos, adquiría una presencia social más destacada. Los teatros eran en el 18, y como fueron en el 19, los principales centros sociales y políticos de las ciudades. Era el lugar, el club, donde se encontraban las élites ciudadanas, las élites políticas, las élites económicas, las élites intelectuales, y se encontraban de forma muy frecuente, porque nosotros ahora vamos al teatro un poquito de higos a brevas. Cuando hay una función nueva, si podemos, nos acercamos. Pero un aristócrata del 18 contaba en el teatro de su ciudad con un palco para todas las funciones, que lo tenía alquilado o a veces lo tenía en propiedad. Esto ya en el 19, por ejemplo, los propietarios de palcos del Liceo en Barcelona. Y iba todos los días. Y si hacían 15 representaciones de una ópera, pues podía ir todos los días. Y además iba con un espíritu mucho más relajado al que se va a la ópera ahora. Podía llegar tarde, podía tomar allí un picos labis, podía llevar invitados a su palco. Era como tener un apartamento en Benidorm, ¿eh? Ibas ahí a pasar pues las temporadas que querías y, y el ambiente en la ópera, como he dicho, mucho más relajado. Primero, el grado de interacción social era muy fuerte, la estructura de los propios teatros facilitaba esa interacción social, en tanto que uno entraba en su palco sin molestar a nadie cuando quería, pero podía ir a visitar a unos amigos saliendo del palco, recorriendo el pasillo exterior y entrando en otro palco. En fin, era un ambiente de intercambio, en fin, de prácticas sociales, de prácticas económicas, políticas, amorosas, muy entretenido. Es una pena que haya cambiado, ¿no? O que haya cambiado parcialmente. En realidad, el teatro de ópera aún hoy sigue siendo un centro como de poder, ¿no? Donde van gente influyente. Pero desde luego no había el ambiente tan divertido que hubo en otras épocas, ¿no? En otras épocas. Bien, ¿cómo se organizaba el teatro en el 18? Pues el teatro en el 18 empresarialmente tenía una estructura mixta. Es decir, los teatros solían ser propiedad del rey o de unos aristócratas o de la ciudad, del ayuntamiento, pero luego la gestión del teatro era privada. Con estas cosas que se hablan ahora de la privatización de la gestión de sanidad y todo esto, pues en el teatro, en la Edad Moderna, en el siglo XVIII y en el siglo XIX también, ocurría muchas veces así. Había una figura fundamental que era el empresario, que alquilaba el teatro al noble en cuestión, con una serie de condiciones que el noble le exigía, y que el empresario explotaba la temporada teatral, pues invirtiendo en contratar cantantes, compositores, escenógrafos, en fin, todos los gastos que se derivaban de la actividad operística y luego ingresando lo que pues podía conseguir en taquilla, ¿no? Muchos de estos empresarios eran italianos en el siglo XVIII y el predominio de lo italiano, digamos que no era solamente en el tipo de repertorio que se interpretaba, no solamente era que la ópera italiana era la que dominaba los escenarios europeos, sino que los empresarios, los compositores, los cantantes italianos, en esta diáspora de talento que hablábamos que se produjo en el 18 en Italia, pues dominaban el mundo digamos, operístico del momento. Bien, de lo que vamos a hablar cuando hablamos de música y de teatro, evidentemente es de ópera. Y luego aterrizaremos en la ópera bufa, pero antes de ello me gustaría hacer algunas consideraciones generales sobre la ópera en el siglo XVIII. Estas consideraciones son 4, que son estas que aquí os proyecto y que vamos a comentar brevemente. Mirad, en el siglo XVIII, a diferencia del siglo XVII, la ópera fue un espectáculo europeo. ¿Qué quiero decir? Pues que en el siglo XVII, que es el siglo en el que nace la ópera, como recordaréis, ese año de 1600, en el que se hacen las primeras representaciones en la boda de María de Medici, pues digo, en el siglo XVII la ópera... ¿La ópera qué? Ah, sí, la ópera, digamos, arraigó
en Italia y en París, básicamente. Las cortes italianas había representaciones operísticas con frecuencia. En París, a partir de Lully y el establecimiento de la Tragédie Lyrique también. En algunas cortes alemanas, pero digamos que hay muchas zonas de Europa que vivieron ajenas al espectáculo operístico. Por ejemplo, en Inglaterra se hicieron algunas experiencias, como por ejemplo Dido y Eneas, o, en fin, o en España también se hicieron algunas representaciones de teatro todo cantado, como la ópera, pero no cuajó por diferentes razones. Sin embargo, en el siglo XVIII, desde Lisboa hasta San Petersburgo, en todas las cortes europeas, en todas las ciudades importantes, había necesariamente un teatro de ópera que se convertía en el centro de la vida artística. Bien, la segunda cuestión que queremos señalar, ya la habíamos adelantado el año pasado, cuando hablábamos de la ópera seria. Recordad que hicimos todo un seminario sobre ópera seria y dijimos que la ópera seria nació de un intento de renovación de la ópera. Un intento de renovación que fue impulsado por la Academia de la Arcadia, esta tertulia romana tan aristocrática y tan pesarosa por el camino un poco de depravación que había seguido la ópera veneciana del siglo XVII, que se había convertido en un espectáculo chabacano, muy vulgar, literariamente poco refinado. Y entonces, digamos, lo que se emprendió fue una renovación intelectual de los textos y del espectáculo operístico en general, que dio lugar al nacimiento de la llamada ópera seria. Y hablamos pues de Metastasio, recordáis perfectamente, que fue el gran símbolo de esta renovación intelectual de la ópera. La consecuencia de la reforma metastasiana fue que, mientras que en el 17 había simplemente ópera, ahora vamos a tener dos tipos de ópera. Se van a separar dos géneros dentro de la ópera italiana. Por un lado, la ópera seria, de la que ya hablamos, aunque ahora hagamos alguna referencia en la siguiente diapositiva. Y por otro lado, un género nuevo del que vamos a hablar hoy un poquito más en extenso, que es la llamada ópera bufa. El origen de esta división viene de seguir al pie de la letra las indicaciones que Aristóteles dio en su retórica, la poética, perdón, en un libro de Aristóteles que se llama La Poética. En ese libro se habla del teatro, se habla de la tragedia y de la comedia, y se indica que son dos géneros que no deben mezclarse. En la ópera del 17, siguiendo el modelo de la comedia nueva de Lope de Vega, esos dos géneros estaban mezclados. Pero ahora se van a escindir, se eliminarán las escenas cómicas de las óperas, convirtiéndose en óperas serias, pero como el público reclamaba pues también el aspecto más humorístico, nacerán como compensación espectáculos totalmente cómicos que son pues estas óperas bufas, ¿no? Muchos historiadores, muchos estudiosos de la ópera han querido ver en esta dicotomía entre ópera seria y ópera bufa una proyección de la lucha entre dos clases sociales que estaban pugnando por el dominio. Por un lado, la aristocracia y por otro, la burguesía. Mientras que la ópera seria representaría los valores y y el mundo propio de la aristocracia, la población burguesa se identificaría de forma más directa con las tramas y con el ritmo que se imponía en la ópera bufa. Bueno, de la ópera seria no vamos a decir muchas cosas, entre otras cosas porque el año pasado le dedicamos 3 o 4 semanas, no recuerdo tanto, aunque no nos acordemos de nada, pero si hacéis un poco de memoria, se os vendrá a la cabeza pues todas estas comparaciones que hacíamos de la clemencia di Tito de distintos autores, de Mozart, de Gluck, todos estos estudios que hacíamos sobre el libreto original de Metastasio y todas estas cuestiones, y aquella visita que hicimos cuando se hacían visitas a la sede del proyecto Didone, en la Complutense, ¿vale? Bien, pues como digo, la ópera seria
Eh, no vamos a decir mucho, pero recordamos algunas cuestiones que acabamos de apuntar. Por un lado, refleja en sus tramas y en sus contenidos morales los valores de la aristocracia. Por otro lado, responde a un modelo dramatúrgico que es el de Metastasio, que es un modelo dramatúrgico, digamos, muy racionalista, con toda esa división que veíamos que había de escenas y dentro de la escena el versi solti, que era el recitativo, y después la estructura poética del aria, que derivado de esto las formas musicales que se utilizaban estaban muy estandarizadas, y aquí destaco pues la presencia del aria da capo como la forma musical propia o más característica de la ópera seria, con esa estructura ternaria que permitía pues el lucimiento de las capacidades virtuosísticas de las cantantes, y enlazando con esto la idea de que la ópera seria fue el gran escaparate de los cantantes virtuosos del momento, particularmente de los cantantes de voces agudas, como eran los castrados y las sopranos, ¿no? Em, En realidad el público que asistía a estas funciones, lo que le resultaba más atractivo era evidentemente los cantantes. Digamos, lo que atraía a las masas, y eso se reflejaba también en los cachés de cada uno, los que más cobraban no eran los compositores o los escenógrafos, sino que eran los cantantes, que era, digamos, la atracción positiva para la asistencia a estos escenarios. Bien, la ópera bufa es otro mundo. Ya hemos dicho que algunos han interpretado que la ópera bufa, digamos, refleja las obsesiones de la burguesía y sobre todo de la nueva sociedad capitalista, habida cuenta de que el asunto central en las óperas bufas no es el honor, no es la patria, no es la defensa de la familia, como en el caso de la ópera seria, sino el asunto que mueve todas las tramas suele ser el dinero. Eh, en realidad, como sabéis, porque conocéis este repertorio y porque hemos escuchado un ejemplo antes de ver el vídeo, espero, eh, lo que la ópera procura es, la ópera bufa me refiero, satirizar los vicios de la sociedad. Y para eso presenta personajes estereotipados, como es por ejemplo el viejo tacaño, o el soldado fanfarrón, o la criada respondona, o en fin, estos personajes que por ejemplo se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la serva patrona, ¿no? Eh, Digo que están estereotipados porque están exagerados los vicios para convertirlos en algo risible y que el público pues se divierta con ellos, ¿no? Para la representación de las óperas bufas no se requerían grandes virtuosos, sino cantantes que tuviesen dotes actorales, ¿eh? Y esto va a ser una diferencia muy importante a la hora de los repertorios que trabajaba cada teatro y cada compañía en el siglo XVIII. Y como veremos ahora, en el plano teatral y en el plano musical, la ópera bufa presenta una mayor diversidad que las óperas serias. Si me permitís, voy a pasar a relatar muy brevemente los orígenes de este género. Ya sabéis que... Perdón, he tenido una interrupción. Estábamos diciendo que vamos a comentar los orígenes de la ópera bufa. Ya explicamos cómo, digamos, el elemento que inicia este proceso de creación del nuevo género es la renovación intelectual provocada por la Academia de la Arcadia y la voluntad de purificar la ópera del siglo XVII eliminando los elementos cómicos. Como el público requería la presencia también en los escenarios de obras más divertidas, pues los empresarios y los artistas enseguida se ponen a ello. De modo que en torno a 1700, es decir, casi desde el origen del fenómeno de la ópera seria, aparece un tipo de espectáculo cómico, digamos, complementario de la ópera seria, que son los llamados intermezzi. Como recordaréis, las óperas serias estaban divididas en tres actos.
Pues bien, el Intermezzi es como una ópera bufa breve en dos partes que se interpreta en los descansos entre primero y segundo acto y segundo y tercer acto de la ópera principal. De modo que cuando uno asistía a un espectáculo operístico, veía el primer acto de la ópera seria, en el descanso la primera parte del intermezzi, el primer intermezzo, después el segundo acto de la ópera seria, segunda parte de este descanso cómico, y después el tercer acto. Entre la ópera seria y los intermezzi no había ninguna relación temática, ni siquiera cantaban los mismos artistas, sino que eran obras, digamos, que se continuaban en las dos partes, pero que tenían, digamos, tramas independientes, artistas independientes. Digamos, era como una adición, un espectáculo complementario a el programa principal. Bien, en un principio, estos intermezzi que surgieron en ciudades italianas, generalmente en Venecia y en Nápoles, eran piezas de un carácter muy local. Quiero decir, ya sabéis que el italiano, vosotros sabéis muchísimo de italiano, es un idioma que hasta, bueno, no hasta hace muy poco, aún hoy, tiene muchas variantes locales, pero que se considera que desde siglos atrás, que el italiano toscano, el modo que se utiliza en la Toscana, es el italiano literario y el italiano académico por excelencia. Mientras que las óperas serias estaban escritas en italiano toscano, del italiano, vamos a decirlo así, internacional, o el italiano normativo, las óperas bufas, que eran más cercanas al público, utilizaban unas formas dialectales, napolitanas o venecianas, que resultaban más divertidas, pero que impedían que esas obras trascendiesen las barreras de lo local. Es decir, que estas obras se componían para satisfacer al público local con chistes locales y en el idioma local. Conforme va avanzando el tiempo, se empiezan a componer intermezzi más refinados. Y el caso más conocido, que todos, en fin, seguro que habéis cantado alguna cosita, es la Serva Padrona de Pergolesi. Pergolesi le encargan una ópera seria y en el contrato de encargo se incluía la obligación de escribir los dos intermezzos que iban a interpretarse en los descansos. Y ahí nace pues la Serva Padrona, que luego tuvo pues un recorrido extraordinario y se independizó absolutamente de la ópera seria con la que estaba vinculado en un principio, en las primeras funciones, y se convirtió pues en una de las obras más difundidas del repertorio cómico en Europa. Pero no es una ópera, sino que son intermezzi, con muy pocos personajes, con una trama muy simplificada y en dos partes para ser interpretadas en los descansos de la ópera mayor. En realidad, el nacimiento de la ópera bufa en sí nos traslada pues algunas décadas más tarde y a la ciudad de Venecia. En torno a 1740, en Venecia hay un gran literato que se llama Carlo Goldoni, que plantea la posibilidad de escribir espectáculos cómicos en 3 actos, es decir, espectáculos cómicos que satisfaciesen, se dice así, las necesidades de una velada operística por sí mismos, no como complemento de un espectáculo mayor. Ya había habido algunos precedentes a esto, pero digamos el que sistematiza estos espectáculos cómicos de larga duración es Goldoni, en su colaboración con un compositor que se llama Baldassare Galuppi. Además, estas óperas bufas, con texto de Goldoni, ya han superado absolutamente el carácter local, que ya lo había hecho por otra parte la Serva Padrona, y los libretos se convierten no en clásicos como los de Metastasio, sino, pero bueno, digamos que tienen una circulación, tanto los libretos como las músicas, por todos los teatros europeos. Por ejemplo, en 1750 Goldoni estrena con música de Galuppi Il mondo della luna.
que seguro que os suena porque este libreto fue reutilizado por Joseph Haydn algo más tarde para un espectáculo operístico que compuso bueno, para el Teatro de Ópera de los Esterházy en el palacio que estos tenían en la campiña húngara, ¿vale? Bien, pues a partir de 1740 y durante 100 años la ópera bufa va a extender su reinado. Si las primeras óperas bufas son de 1740, las últimas óperas bufas son más o menos de 1840. La última ópera bufa que está en repertorio es quizás Don Pasquale de Donizetti, que es, si no me equivoco, del 43. Y vosotros que sois muy verdianos sabéis que la primera de las óperas que compuso Verdi, creo que la primera o la segunda, creo que la primera es Oberto, la segunda es Un giorno di regno, que es una ópera bufa. Luego ya no volvió a hacer óperas bufas, bueno, con la excepción de Falstaff, pero Falstaff, que es la última ópera de Verdi, ya está compuesta en un momento en que la ópera bufa había desaparecido y es otra cosa. Bien, me gustaría, digamos que hiciésemos una comparación entre los dos géneros italianos por excelencia del siglo XVIII, de los que ya hemos hablado, pero que vamos a, digamos, precisar algunos detalles, ¿no? De la ópera seria hemos dicho varias cosas. En primer lugar, que estaba dirigida al lucimiento de los virtuosos y que los virtuosos en la ópera seria suelen tener un registro agudo, ¿eh? Lo normal es que los protagonistas, los personajes principales, los ocupen hombres con un registro agudo, pero muy agudo, porque son los castrados, o mujeres con un registro agudo, que son las sopranos. También hemos comentado los tipos de aria que, digamos, los compositores vuelven una y otra vez, ya a final del siglo es un poco diferente, pero sobre todo en las décadas centrales del siglo, a la estructura de aria da capo, que era la ideal para el lucimiento. Pero si comparamos con la ópera bufa, estas dos características son diferentes. En primer lugar, respecto a las voces, en las óperas bufas hay mucha más variedad. Por supuesto que hay sopranos, pero hay en papeles relevantes voces de timbres y de tesituras muy diferentes. La única voz que no está en la ópera bufa es la del castrado. Por la propia naturaleza del canto del castrado, por esa falta de naturalismo que tiene el personaje, y porque además los castrados eran muy divos y los cantantes de ópera bufa eran más humildes, pues en los escenarios, en los repartos de ópera bufa, no hay castrados. Pero sí hay tenores y sobre todo si hay bajos, que quizás es el tipo de voz característico de la ópera bufa, es la del bajo. Y en voces femeninas, pues también todo el rango. Como los cantantes de ópera bufa no eran tan reconocidos por sus habilidades técnicas, esto también se nota en el tipo de aria que se utiliza. Hay algunas arias da capo en alguna ópera bufa, pero no son lo más frecuente, sino son, digamos, tipos de aria más sencillas. A lo mejor arietas, como romanzas, arias binarias. En fin, digamos, los autores buscan una mayor variedad en la configuración formal del aria y luego pues no ven la necesidad de incluir esas estructuras da capo con frecuencia, en tanto que el da capo no solamente tenía una dificultad técnica en sí, sino que propiciaba la improvisación de grandes coloraturas en la segunda repetición del material principal, y esto en la ópera bufa era innecesario o era poco apropiado, ¿no? Con respecto al recitativo, me gustaría comentar una cosa. Ya sabéis que en el 18 hay dos tipos de recitativos, el llamado recitativo simple o seco y el recitativo acompañado. El recitativo simple es el que está acompañado solo por el bajo continuo, el acompañado es con toda la orquesta. Digamos que el recitativo acompañado por la orquesta se reservaba para momentos de una mayor intensidad dramática, cuando el personaje se veía abocado a decisiones trágicas o momentos de mucha tensión, el recitativo seco pasaba a recitativo acompañado. Esto
se fue haciendo cada vez más frecuente en la ópera seria. Quiero decir, conforme avanza el 18, cada vez hay más recitativo acompañado. En cambio, en la ópera bufa, el recitativo acompañado es muy extraño, porque al prescindirse de estos momentos de tensión y ir de otra cosa, pues lo que predomina, lo que está más presente es el recitativo simple o seco. Y con respecto a los conjuntos, y me refiero con conjuntos con dúos, tríos, cuartetos, es decir, números en los que hay varias voces juntas, hay que señalar que en la ópera seria son escasos. Digamos que los virtuosos no gustaban de compartir el protagonismo en representaciones conjuntas de su arte. Y además, como la improvisación era un elemento tan básico en la apreciación del público, pues hacía falta en fin, pues hacía falta que hubiese muchos números de solo donde los cantantes pudiesen estar con plena libertad para introducir las improvisaciones que considerasen convenientes. En cambio, los cantantes de ópera bufa, y volvemos a lo mismo, que no eran tan virtuosos, pues no tienen problema en que las obras se resuelvan con una abundancia de conjuntos. De hecho, el número musicalmente más importante de la ópera bufa es el llamado finale, que es el momento de final de acto en el que se reúnen todos los personajes en una gran sección en una gran sección con varias partes, o sea, en una gran estructura poliseccional y acumulativa, donde la energía compositiva se va sumando hasta un gran estallido final. Bien conocéis de sobra pues, los finales de las óperas de Mozart o las óperas de Rossini, pero esto ya desde el principio de la ópera bufa es una tendencia que se observa, ¿no? A concentrar en el final pues, la habilidad compositiva del autor en estructuras musicales más complejas. Pero quizás lo que de forma más radical distinguía la ópera bufa de otras de la ópera seria, la gran novedad, además de todas estas que hemos dicho, es el lenguaje musical que se utilizaba, el estilo de composición que se asoció a este tipo de repertorio, que es lo que se conoce con el nombre de estilo o lenguaje galante. En los próximos minutos, para terminar esta clase, vamos a hablar un poco del estilo galante. Galante fue un adjetivo de moda en el siglo XVIII. Era un adjetivo que procedía del francés, que era la lengua que regía el mundo cultural del siglo XVIII, y que fue adoptado este adjetivo por todos los idiomas, con diferentes fórmulas. Y como todo adjetivo de moda, galante tenía un significado muy impreciso. Ahora nosotros cuando pensamos en galante, pues pensamos en algo como educado, como cortés, como fino, anticuado quizás. Quizás no se os ocurre llamar a algún amigo vuestro galante, ¿no? Este chico es muy galante o esta chica es muy galante. Esto en realidad está muy en desuso, pero entonces era un término de moda y era un término moderno. Y se aplicaba para todo aquello que fuese moderno, como digo, guay, trendy, fashion, no sé, estas cosas que se dicen ahora. Yo no sé lo que se dirá ahora, que se dirá otra cosa distinta. Es decir, aquello que estaba a la moda, que era propio del momento, pues se le calificaba como galante. Se podía calificar como galante un peinado, o una novela, o una conversación, o un paisaje. Es decir, lo que con naturalidad y con un estilo nuevo directo que se apreciaba mucho en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad, superaba los convencionalismos de las relaciones artísticas y las relaciones sociales del siglo anterior, esto se calificaba como galante. La música galante era la música de moda, la música moderna, la música del día. Y esa música, digamos que galante, que fue un adjetivo francés, se solía aplicar a la música
italiana, es decir, la música galante solía identificarse con la música italiana del momento y particularmente con el estilo compositivo de la ópera buffa italiana de la que estamos hablando. ¿Cómo definiríamos el estilo compositivo galante? Pues mira, tengo aquí una pequeña lista de cuestiones que, si os parece, las vamos a repasar y que distinguen el estilo galante de lo que se había hecho hasta el momento. Mira, el estilo galante sería, a mí me gusta definirlo así, como el anti-Bach. Todas las cualidades que nosotros apreciamos en la música de Johann Sebastian Bach, la complejidad, el contrapunto, las voces que se van mezclando, en fin, todo esto que nos fascina de la música de ese compositor, a mediados del siglo XVIII era visto como algo démodé, como algo pasado, como algo artificioso, deplorable, poco interesante. En cambio, lo que molaba era justamente lo contrario. Era un estilo anticontrapuntístico y básicamente homofónico. Un estilo libre, en tanto que no estaba sujeto a las rígidas normas compositivas que los maestros del contrapunto habían establecido hasta ese momento. Es por eso que cuando Bach muere en 1750, podemos decir que su estilo de composición es una antiguaya. Bueno, se apreciaba en algunos círculos de Leipzig, pero porque Leipzig era una ciudad atrasada. Pero en las capitales modernas, en las capitales italianas, en Londres, en París, incluso en las grandes capitales alemanas, como puede ser Berlín, o Múnich, o Dresde incluso, que era la capital de Sajonia, donde estaba Leipzig, pues todo eso estaba pasado de moda y lo que molaba, como digo, era el estilo galante. En la música galante se trabaja con texturas ligeras, con acompañamientos sencillos. Por ejemplo, es propio del estilo galante lo que se llama el basso di Alberti. Esto que tenemos un acorde, do mi sol, pero en vez de placarlo e interpretarlo así, lo vamos articulando do sol, mi sol, do sol, mi sol, do sol, mi sol. Este acompañamiento pianístico tan básico que nos parece pues casi una chorrada, en realidad es una novedad para el siglo XVIII. Esto era lo que llamaba la atención en el siglo XVIII. Esto no está en Bach, o casi no está en Bach, pero sí está en muchos de sus contemporáneos que querían mostrarse como a la par, ¿no? A la moda del momento, ¿no? Como estas texturas no aportaban un gran interés, no eran texturas, en fin, muy apasionantes, lo que buscaban era que estas texturas cambiasen con frecuencia. Por eso las texturas que se utilizan en estilo galante son ligeras y son cambiantes. Estas texturas servían para desarrollar armonía, y vamos al penúltimo punto, simple y mantenida. Es decir, mientras que en Bach hay como un cambio de acorde prácticamente en cada corchea, por decirlo así, dentro de un compás hay muchos cambios de acorde, en la música galante, con muy pocos acordes que rellenan las funciones básicas, se estructuran grandes fragmentos musicales. Es decir, que de un acorde al siguiente pasan muchas cosas en el plano melódico, en el plano rítmico, porque la armonía ralentiza su ritmo. Si la armonía es sencilla, se basa en las funciones más elementales del lenguaje armónico y tarda más tiempo en cambiar. Eso lo que provoca es una aceleración de la música. A ver si explicamos esto. Cuanto más lenta va la armonía, más rápida puede ir la música. Si la armonía cambia con mucha velocidad, necesariamente la música no puede ir muy deprisa porque tiene que entenderse lo que está pasando en el plano armónico. ¿Vale? Bien, otro rasgo del estilo galante es la regularidad de las melodías. Cuando nosotros estudiamos el lenguaje melódico, nos hablan pues, de estas divisiones en 8 compases, que se suman en 16, que se subdividen en 4. Todas estas subdivisiones están marcadas por cadencias. Digamos, el lenguaje melódico más canónico, más regular, no ha existido siempre.
sino que es una innovación que se implanta en esta época. Luego, en estas melodías se producen lo que se conoce como repeticiones laterales, que es decir, que los materiales que no dialogan entre sí en varias voces, porque esta es una música que está como reducida a una sola línea melódica con acompañamiento, pues los motivos se van repitiendo en la línea melódica, dialogando entre sí, iniciando un proceso de lo que se llama el trabajo temático, que ya veremos cómo se desarrolla en generaciones posteriores. Otra cuestión que quería hablar, pues es, digamos, la variedad rítmica que hay en esta música. Bueno, en fin, para no liarme mucho, y ya cuando digamos, entremos en el comentario de las audiciones lo veremos con más precisión. El estilo galante es un estilo de música sencilla, digamos, que huye de las complejidades de las músicas del periodo anterior, y es como una especie de tabla rasa de los sistemas compositivos que le han precedido. Nosotros cuando comentábamos la figura de Bach veíamos que al final de su vida se aplicó en las composiciones de obras muy complejas, como era el arte de la fuga, o como fue las variaciones Goldberg, o la ofrenda musical, obras en las que se exploraban todas las posibilidades del juego contrapuntístico. Y dijimos que una de las razones por las que se supone que se puso a componer estas cosas es porque él era consciente de que todo este mundo musical del contrapunto estaba siendo barrido por una nueva corriente de música nueva que apreciaba otros valores. ¿Y qué valores son los que apreciaba? Pues esencialmente el valor de la melodía. La melodía era para los galantes el único vehículo de la expresividad musical y donde se concentraban, digamos, todas las ansias comunicativas de la pieza. Todo lo que entorpeciese la melodía iba en contra de un discurso musical natural, un discurso musical sincero. De ahí la simplificación armónica, de ahí la simplificación contrapuntística, de ahí el uso de estas texturas sencillas que eran un simple sostén del desarrollo melódico. Quizás la gran innovación en el terreno compositivo del estilo galante, entre otras muchas, es el surgimiento de la forma sonata. Pero como la forma sonata nos va a acompañar y vamos a reflexionar sobre ella en clases posteriores, pues no la vamos a explicar ahora, sino que la dejamos para nuestra próxima sesión. En fin, espero que se me haya entendido más o menos. Las dudas que tengáis las vamos a resolver cuando nos reunamos y no me queda más que despediros y desearos que paséis un buen rato.